Hola, muy buenas a todos. En la siguiente presentación os voy a hablar sobre la aplicación Plickers. Y para empezar, ¿qué es Plickers? Pues bien, Plickers es una herramienta gratuita con versión pro de pago que permite realizar preguntas y encuestas de una manera sencilla, dinámica y amena. Está disponible tanto para Android como para iPhone y fomenta el dinamismo de las clases, así como la atención de los alumnos frente a exámenes tradicionales. Vamos, como todas las tags. ¿Qué necesitamos para utilizar Plickers? Bien, aquí en este punto quizás sea la mayor ventaja o la mayor diferenciación que tiene Plickers con respecto al resto de aplicaciones, llámese Kahoot, que quizás sea la más conocida, y la diferencia radica en que Plickers utiliza tarjetas para responder y los alumnos no necesitan tener un móvil o un ordenador. Las tarjetas serían tarjetas como estas, aquí estamos, y según como el alumno ponga la tarjeta, sería una respuesta. A, B, C o D. Cada lado del cuadrado del código QR sería una respuesta. ¿Qué necesitamos para utilizar Plickers? Pues bien, necesitamos un móvil o un ordenador por parte del profesor, como hemos dicho, las tarjetas, que las tengan los alumnos para poder contestar, y es necesario un proyector. A ver, no es imprescindible porque las preguntas se podían leer, pero claro, si tuvieses que ir leyendo las preguntas y contestando, sería muy tedioso, sería muy lento y a lo mejor ralentizaría demasiado el dinamismo, lo mataría, seguro. Entonces, otra cosa recomendable es que la clase no sea muy larga, porque cuando se lee las respuestas con el móvil, hay que pasar el móvil para las respuestas, si la clase es muy larga, pues cuesta un poco más, porque a lo mejor se ve muy pequeñito y es más difícil leerlo. El procedimiento. ¿Cómo utilizamos esta aplicación? Pues bien, lo primero, descargar la aplicación y darnos de alta, ¿no? Si no, difícil va a ser todo utilizarla. Luego hay que dar de alta a los alumnos, clases y grupos. Eso está muy bien. Si dedicas un poco de tiempo a esto, está muy bien, porque luego puedes hacer estadísticas y ver cómo han evolucionado, son por clases, por grupos y demás. Luego hay que preparar las preguntas, obviamente. En la versión free solo se pueden hacer grupos de 5 preguntas, pero bueno, son ilimitados los grupos, lo único que hay que ir cambiando cada vez. Cada test hay que cambiarlo con 5 preguntas y 5 preguntas. Hay que imprimir las tarjetas y repartirlas a los alumnos. Esas tarjetas se hacen solamente una vez y luego ya las pueden reutilizar. ¿Vale? Lo ideal es que sea, si las has utilizado durante todo un año, pues plastificarlos o poner algún tipo de paleta o algo así para que sea más cómodo y no se degrade mucho. Porque el folio se arruga y al final se leen peor. Y bien, comenzar un test. ¿No? Para poder empezar hay que empezar el test y luego ya se leen las respuestas como la cámara del móvil. ¿Qué competencias trabajamos con esta aplicación? Pues bien, la competencia digital, obviamente, como todas las tags, trabajamos en esta tag también, igual que todas. La competencia de aprender a aprender, ¿vale? Y competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, serían las más destacables. Dificultades y ventajas. La principal ventaja, la que hemos comentado, que no necesitamos el móvil por parte de los alumnos para poder utilizarla. Esto es bueno también porque hay sitios que están prohibidos por política del centro, están prohibidos los móviles, pues sería una buena forma de poder hacer este tipo de exámenes o este tipo de tests. Y también para países emergentes, quizás, que donde los usuarios o los alumnos no suelen tener el móvil, pues sería una buena forma también de que puedan iniciarse en este mundo de las tags. Y algunos inconvenientes, pues uno es que es fácil copiar. Entonces, si tú quieres hacer un examen incopiable o un examen al uso, pues es difícil, porque tú simplemente mirando puedes ver la tarjeta de tu compañero y levantarla. Y luego también el proceso es más lento que aplicaciones como Kahoot y demás, porque el hecho de tener que estar enseñando las tarjetas, leerlas y demás, pues hace que ralentice un poco el proceso. No es excesivamente lento, sigue siendo dinámico, pero sí que es cierto que pierde dinamismo con respecto a Kahoot. Okay. Caso práctico. Pues volver a hablar sobre caso práctico que tuvimos, que todos nuestros compañeros en el máster pudieron ver, porque en la presentación, hicimos una presentación en la asignatura de procesos y contextos educativos y hicimos un test inicial para ver el nivel y luego un test final para ver lo que habían aprendido durante nuestra presentación, durante nuestra clase. Yo creo que la gente se lo pasó muy bien. Hombre, no fue la fiesta de su vida, no fue la fiesta padre, pero yo creo que fue divertido porque no habían visto nunca las tarjetas y fue diferente. Por lo menos rompía un poco la monotonía de las típicas aplicaciones. Para concluir, lo que hemos dicho, es una herramienta dinámica y focaliza la atención del alumno, como la mayoría de las tags, y es la verdad que son buenas herramientas y utilizarlas con cuidado también, pero son buenas herramientas. Los alumnos solo necesitan una tarjeta para participar. Esta es la principal ventaja. Insisto una y otra vez, pero es que esta es la principal ventaja con respecto a otras aplicaciones. Si no, quizás Plickr no existiría o sea conocida.
Es una aplicación gratuita, como muchas, pero bueno, hay que destacarlo también, ¿no? Que no nos costará nada. Y fomenta la participación y la sana competitividad entre los alumnos. Y como puntos inconvenientes que he encontrado yo, pues es que es relativamente sencillo copiar. No hay que olvidarse de esto también. Si queremos tener una nota, vamos, que sea posible la copia, no es nuestra aplicación. Y es más lenta que otras aplicaciones que no necesitan leer tarjetas por el propio mecanismo. Pero bueno, es más rápido que un examen tradicional. Tener que corregirlo, entregarlo, se puede entregar la nota prácticamente en el momento. O sea que sigue siendo una ventaja con respecto a lo usual. Pues bien, esto ha sido todo y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, dale a like. Chao.